Es la noche de César, con Adriana Rey. Pues son las 9:49 de la noche y como les decía antes de la pausa publicitaria, es momento para que Sagrario Fernández Prieto pues nos recomiende una de sus estupendas lecturas. Sagrario, muy buenas noches. Buenas noches. Les voy a hablar hoy de un autor del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Es Vasily Grossman. Y el libro, Por una causa justa, es la primera parte de Vida y Destino, ese gran libro que comentamos en su día. Sin alcanzar la altura literaria de Vida y Destino, que convierte a esta novela en una de las grandes del siglo XX, Por una causa justa es una gran narración sobre la lucha por la supervivencia del pueblo ruso frente al invasor nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, Grossman acompañó al ejército soviético como corresponsal de Estrella Roja, el órgano oficial del Ejército Rojo. Estuvo en Stalingrado, Ucrania y Treblinka. Por una causa justa muestra el coraje y la tenacidad de los soviéticos que se sobrepusieron a las grandes derrotas de 1941 y 1942 que costaron miles de vidas. Centra el relato la emblemática batalla de Stalingrado, con algunos pasajes magistrales como la descripción del bombardeo alemán que arrasó la ciudad matando a más de 40.000 civiles y dando comienzo a la batalla. Una de las características de Grossman es su habilidad para captar la psicología de sus personajes. En esta ocasión llama especialmente la atención la descripción de los personajes alemanes, los que hacen gala de una crueldad fría y despiadada, los que se sienten superiores por el simple hecho de ser alemanes y también los que se limitan a cumplir las órdenes porque no tienen otra opción. Mientras que en Vida y Destino escribió una narración de lo que fue la guerra contra los alemanes desde el punto de vista ruso y también una visión de la Unión Soviética bajo Stalin, en Por una causa justa, las referencias a las purgas, las denuncias y los gulags se hacen de pasada. Pero sí nos encontramos de nuevo ante una gran obra coral en la que aparecen más de 200 personajes en alrededor de 1000 páginas. Son seres humanos que luchan por su país y también contra sus propias conciencias en la mejor tradición rusa de Tolstói o Dostoyevski. Y como en el resto de sus novelas, el autor habla de los mejores sentimientos. En medio del horror surgen el amor, la bondad, la vida y la belleza. Como dice en una de sus páginas, la auténtica belleza que solo quiere transmitir al hombre un mensaje: la vida es un bien. Una novela dura y conmovedora de un escritor cuyo reportaje sobre la liberación del campo de exterminio de Treblinka se leyó durante el juicio de Nuremberg a los criminales de guerra nazis. Una gran obra de Vasily Grossman, Por una causa justa, que encontrarán en Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores. Pues muchísimas gracias, Sagrario. Tomen nota, Por una causa justa, de Vasily Grossman. Lo decía Sagrario, es una gran novela, pero dura a la vez que emocionante. Eso sí, como siempre, que los Reyes Magos tomen buena nota. Son las 9:52. Nosotros vamos a hacer una pausa para después, pues como siempre, a las 10 de la noche volver con hacer ese repaso informativo de la jornada de hoy, que sin duda es una jornada importante. Y después, pues ya les adelanto que nuestra entrevista cultural de hoy será a Montse More. ¿Quién es Montse More? Bueno, pues es la responsable de comunicación del Circo del Sol para Zarcana. Zarcana es el último espectáculo del Circo del Sol. En algún lugar leí yo unas palabras preciosas que describían este impresionante espectáculo. Y decía, Zarcana es una ópera rock acrobática que mezcla las artes circenses con el surrealismo para crear un mundo en el que la virtuosidad física se codea con lo extraño. Zarcana es un torbellino visual situado en un universo de fantasía acrobática y musical, algo retorcido en el que poco a poco
el caos y la locura dejan paso a la celebración y la recuperación del amor. Así que de la mano de Montse Moré nos acercará un poquito más a este espectáculo, nos contará en qué consiste, pues cómo ha sido esa llegada a Madrid, y los espectáculos por todo el mundo han parado en capitales como Nueva York, Moscú y muchísimas más. Después de esa entrevista cultural que queda, pues ya lo saben, una tertulia política que hoy, si cabe, es más importante que nunca. Tendremos también la valoración del presidente de esta casa, de Francisco Cabrillo, y pues me acompañarán en esta mesa de la tertulia política Víctor Gago, que ya saben que es colaborador de Libertad Digital, también Carmelo Jordá, analista de esta casa de Libertad Digital, y Francisco Carrera, que es director de Es Noticia Fin de Semana. 3 expertos, 4 con Francisco Cabrillo, para analizar ese paquete de medidas importantísimo aprobado hoy por el gobierno de Mariano Rajoy. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con todo esto que les he adelantado. Hasta ahora, amigos.